Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de esta noche de martes, en el cual, bueno, pues vamos a ir desgranando distintas entrevistas. Algunas de ellas tendrán que ver con la actualidad y todas ellas tendrán que ver con temas que esperamos pues sean de su interés. Distintos invitados a lo largo de esta noche en esta mesa en la cual la pluralidad lo preside todo. Con la cabecera comenzamos. Bueno, la primera entrevista de esta noche con la que comenzamos el programa de hoy, bueno, pues está íntimamente ligada a la actualidad. La actualidad pasa por los tribunales, pasa por las leyes, pasa por la justicia, pasa por la reforma de las mismas. No solo la ley sí es sí, que también, sino también, bueno, pues la reforma del delito de sedición, la posible reforma del delito de malversación. Bueno, para hablar de estos tres aspectos, de la ley sí es sí, del delito de sedición, del delito de malversación, para hablar y explicar de una manera didáctica, como digo, se encuentra esta noche con nosotros y paso a presentarles Víctor Martínez Patón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es abogado, profesor de Derecho Penal y académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. Víctor, bueno, la noticia está en los medios desde hace días, pero el debate no cesa en torno a esta reforma o esta nueva ley de sí es sí. ¿En qué consiste esta ley explicada como se explicaría a los alumnos? Sí, a ver, la cuestión es que resulta muy difícil partir de unas ideas básicas en la medida en la que el ruido es enorme. Entonces, si te parece, voy a intentar prescindir absolutamente del ruido y centrarnos en el hecho objetivo. La intención primera, parece ser, es sustituir una distinción clásica entre abuso sexual y agresión sexual que había, pues yo creo que desde hace mucho tiempo, es igual cuando fuera. La distinción fundamental se basaba en que el abuso sexual no tenía violencia o intimidación, y en la agresión sexual sí que lo había. Es decir, el legislador entendía que había una diferencia básica en esta cuestión y que por lo tanto pues que había que entender que eran dos delitos distintos. Entendiendo como agresión como más fuerte que abuso. Agresión más fuerte en la medida en la que aparece este elemento de violencia, fuerza o intimidación. Como consecuencia fundamentalmente del caso de la manada y de una corriente interpretativa determinada, se decide que esta distinción entre abuso y agresión debe desaparecer, que debe haber un solo tipo de agresión sexual con determinadas y posibles agravantes para determinados casos. Entonces, este es el punto fundamental de la reforma, que desaparezca la distinción entre abuso y agresión, que todos sean agresiones sexuales y que después se pueda individualizar la pena de acuerdo con la presencia o no de determinadas circunstancias agravantes. Correcto. Entonces, ahora, ¿por qué surge la polémica en la cual, bueno, pues leemos todos los días, hay violadores que van a salir antes a la calle? Claro, pero eso es una consecuencia secundaria de otro aspecto de la norma. Y yo aquí, como decía al principio, voy a intentar analizar sencillamente lo que hay en los papeles, sin pasar filtrado por lo que dice el Ministerio, por lo que dicen los diputados, etcétera, etcétera. La norma prevé penas más suaves que la norma anterior. Esto probablemente tiene que ver con un discurso que, por otro lado, es muy razonable, que sostiene que las penas muy altas, lejos de buscar o de conseguir la reinserción social, lo que hacen es llevar al sujeto a una situación de exclusión social. Al preso.
Al preso, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Es decir, de la misma manera que una detención no puede prolongarse más allá de 72 horas, porque parece ser que después de las 72 el individuo, 72 horas sin salir de una celda, no tiene ya capacidad, o sea, ha perdido la referencia con el mundo, y por lo tanto está dispuesto a declarar cualquier cosa con tal de salir de allí, y por eso hay un límite. Dice, pasadas 72 horas no se puede tener a alguien detenido, pues parece que esta misma idea puede predicarse de una pena de prisión muy larga. Es decir, un determinado sujeto ha cometido una serie de hechos delictivos muy graves y por lo tanto merece una sanción muy alta. Pero ¿qué ocurre? Que si verdaderamente se cumple una sanción muy alta, no hay posible reinserción social en la medida en la que el tipo queda absolutamente perturbado como consecuencia de estar en la cárcel, es una palabra. En consecuencia, esta ley parece que parte de estas ideas que podríamos llamar progresistas y entonces pues considera que determinadas conductas deben ser condenadas con penas más livianas que en la versión anterior del Código Penal. Y es ahí donde surge la polémica, entiendo. Porque ahora, violadores que, por ejemplo, tenían que cumplir 9 años, por poner un ejemplo, ahora les quedarían 7. Por poner un ejemplo. Efectivamente, claro, como es una revisión favorable, todo aquello que sea favorable para el reo ha de aplicarse siempre. Y por lo tanto, aunque en el momento de la comisión del hecho delictivo hubiera una sanción penal prevista más severa, ahora hay una más liviana y hay que revisar, existe la posibilidad de revisar todas las penas que se impusieron de acuerdo con la pena anterior para entender, para ver si con la nueva regulación la sanción es más suave y por lo tanto hay que aplicar esta pena más suave. Y los casos ya se están dando, es decir, sí, ya se está recurriendo, claro, ya se están recurriendo esas penas y habrá gente incluso a la que le faltaban 2 años que ahora podría salir a la calle, ¿no? Efectivamente, claro, es decir, que si alguien, ponías el caso de 9 años de prisión que pasan a 7, si tenía 2 años de prisión cumplidos nada más, pues en vez de quedarle 7 le quedan 5, pero claro, si había alguien que ya había cumplido los 7 y le faltaban 2, pues en vez de faltarle los 2, tienen que ponerlo en libertad inmediatamente. Claro. Bueno, esto, una vez se hace público y comienzan a aparecer estos casos en la opinión pública y en la opinión publicada está, bueno, desde muy amplios sectores, se tacha de disparates, se tacha de chapuzas, se tacha de muchísimas cosas. El Ministerio, lejos de plegar velas, dice que los jueces están interpretando mal la ley. ¿Los jueces interpretan mal la ley? No, en absoluto. Los jueces están interpretando la ley como está. Por eso insisto en prescindir de mi análisis de cualquier valoración política. Es decir, en modo alguno vamos a pedir a lo largo de la entrevista, a lo largo de la noche, una valoración política. Digo, ¿es lógico pensar que los jueces están aplicando mal la ley? No, sí, por eso digo, o sea, si no es que no es que me importe hacer valoraciones políticas, pero que quiero decir, en absoluto, encantado de hacerlas si es necesario, pero que para analizar esto, este elemento no político, sino de opinión política, lo que está haciendo es enturbiar una situación muy sencilla. Hay una ley más favorable que hay que aplicar, ya sea a violadores, ya sea a ladrones, ya sea a homicidas, a cualquier cosa, a cualquier delincuente. Una ley más favorable siempre ha de aplicarse. Y en este caso el legislador ha aprobado una ley más favorable y por lo tanto hay que aplicársela a todos los reos anteriores. Claro, pero lo que el común de los mortales, sin estar versados en derecho, ni ser jueces, ni fiscales, ni abogados, ni mucho menos ministros, mucha gente se puede preguntar en casa es, vamos a ver, esta ley, ¿alguien la pensó? Alguien la redactó, alguien la elevó a público y nadie la revisó, nadie dijo, cuidado, que puede pasar esto. No, la revisó muchísima gente, de hecho en el seno del gobierno hubo una tensión cuando se hizo el anteproyecto que sale del Ministerio de Igualdad, el que entonces era ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que sepáis, por si no os habéis dado cuenta, que la consecuencia de esta norma es la revisión a la baja de las penas impuestas. Eso en el seno del Consejo de Ministros, pero no solo el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial lo dejó expreso en el informe que emitió al anteproyecto. Ciudadanos, el grupo parlamentario de Ciudadanos, hizo una enmienda durante la tramitación parlamentaria, ya no anteproyecto, ya proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, hizo una enmienda a Ciudadanos diciendo no somos partidarios de esta norma en la medida en la que las penas que se van a imponer son más livianas. Y la mayoría del Congreso rechazó esta enmienda. Es decir, que es algo que conocían de sobra. Y no ha sido un mero tuit de un juez o de un abogado, que por supuesto los ha habido y muchos, diciendo, oye, cuidado.
No, pero que no es eso, que ya habría sido bastante, habría bastado con que una persona hubiera llamado la atención para poder revisar aquello, que no, en el seno del Consejo de Ministros y en el Congreso de los Diputados y en los informes consultivos, por lo menos en el Consejo General del Poder Judicial, se les dijo. Así todo se tiró hacia adelante. Claro, y por eso digo que yo no puedo entender que esto no sea una decisión. Una decisión perfectamente consciente de consideramos que esto es mejor. Claro. Bueno, en el seno incluso del Partido Socialista, sin ir más lejos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, decía, no, esto hay que volverlo atrás, hay que reformarlo de algún modo. Esta ley, entiendo que como todas, se pueda reformar, se pueda corregir de algún modo, a pesar de que la ministra Irene Montero no se apea y dice que no, que está bien como está, que el error que es de los jueces, lo que decíamos antes, que la malinterpretan. Bien, vamos a suponer que se decide corregir esta ley, se reforma y se reformula de otra manera. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurriría en ese caso es que todos los delitos que se cometan a partir del día que entra en vigor tendrán una pena más grave, pero todos los anteriores se benefician de esta ley. Cuesta pensar, todavía el otro día a este lado de la mesa teníamos a un psicólogo clínico, Andrés Calvo, que decía que muy pocos casos de violadores se reinsertan, que por la mayoría son reincidentes. Es casi, y con esto no pido, insisto, valoración política, un suicidio político, porque si se produce un caso de reincidencia de alguno de los que salen a la calle por esta ley, llamémosla así, fallida, el coste político puede ser enorme. Sí, pero perdona que... Más allá del daño a la víctima. Sí, pero perdona que no acepte lo de ley fallida. Es decir, yo es que no lo digo por ti evidentemente, sino por quien está hablando de ley fallida. Es decir, si es que ha sido una voluntad expresa del legislador. Insisto, que no es que no se hayan dado cuenta, que ya habría sido grave, es que han rechazado todas aquellas opiniones de quienes les han dicho que esta norma, si llegaba a entrar en vigor, como en efecto ha ocurrido, iba a favorecer a determinados delincuentes. No es una ley fallida, es una ley decidida por el legislador. Entonces, precisamente partiendo de hipótesis como la del psicólogo clínico que nos dices, de la reincidencia, etcétera, etcétera, hay quien puede analizar, y entiendo que es la razón que está detrás de esta norma, que uno de los elementos que influye en la reincidencia es precisamente unas penas de prisión muy largas. Porque, lo hablábamos hace un momento, porque una pena de prisión muy larga supone una desocialización absoluta, es decir, que tú ya tienes una perspectiva de yo de aquí no voy a salir, o qué voy a hacer cuando salga, es decir, que es muy negativas estas penas severas, y en consecuencia entiendo que lo que ha pretendido el Ministerio de Igualdad es ayudar a la reinserción, intentar evitar esta reiteración delictiva cuando se sale de prisión, reduciendo las penas de prisión. Es una hipótesis posible. Si se entrase en el campo político, en el cual en modo alguno le pido, Víctor, que entre, si no lo desea, quiero decir, vamos a ver, aquí hay un agente, que es la ministra, en este caso, que impulsa la ley, defiende esta ley, pero la ley va al Congreso y se vota, y son varios los grupos políticos que la votan a favor, ¿vale? Sabiendo todos lo que iba a pasar. Siendo muy maquiavélico, puede ser, deja que la ministra se estrelle, que ya lo pagará. Y entonces se carga ella sola, no tengo falta de cesarla porque ya se va a cargar ella sola. Ya, pero bueno, hay 176 sujetos que han votado a favor, es decir, esto no es responsabilidad de la ministra. Pero ahora todos se están poniendo de perfil y todos se lo cargan a ella. Sin ir más lejos, Yolanda Díaz se ha puesto de perfil con este tema y Pablo Iglesias hoy la ha llamado de todo, sin que haya ningún agravante sobre ello, ¿no? Pablo Iglesias puede llamar de todo a mujeres sin que ocurra nada. Sí, pero Yolanda Díaz tiene la misma responsabilidad que la ministra, porque Yolanda Díaz es diputada, igual que Irene Montero. Las dos son diputadas y las dos tuvieron cada una de ellas un voto sobre 176. El trabajo de Irene Montero es que dentro de su ministerio sale un anteproyecto, pero este anteproyecto llega con forma de proyecto al Parlamento, al Congreso de los Diputados, y a partir de ahí los 176 tienen la misma responsabilidad. Es absolutamente injusto descargarlo sobre Irene Montero. Poniendo en castellano viejo, lo que usted está diciendo es que tanta culpa tiene el que mata como el que le tiene por la pata. Es que todos mataron. Es que todos mataron, los 176 mataron, pero repito, es que no se trata de que mataran, es que los 176 expresaron una voluntad concreta. Claro. Que es que entienden que las penas de prisión para violadores
Los 176 que votaron a favor consideraron que la ley era correcta. Necesariamente, yo no puedo aceptar otra hipótesis. Claro. Es decir, porque cualquier otra hipótesis entraríamos en un terreno da un poco de miedo, así que sencillamente no puedo aceptar otra hipótesis que aquella que me hace afirmar que esos señores entendieron que sabían lo que estaban haciendo y que creían que era favorable. Correcto. Bueno, el viernes desde el Ministerio de Igualdad se pedía a los medios que no informaran acerca de los recursos que presentan los abogados de los violadores, en este caso, para reducir las penas. Bueno, como han pasado pues 47 años desde la dictadura y mordazas las justas, vamos con un caso práctico. ¿Usted ha presentado un recurso? Sí, claro, por supuesto. Nada, sencillamente, además podría decir que en aplicación de la voluntad del legislador, concorde con la voluntad del Ministerio de Igualdad, que es que los violadores tengan penas más livianas, pues efectivamente yo tengo un cliente que fue condenado por un delito de agresión sexual a una pena de 9 años y 6 meses. De acuerdo con la nueva norma, esta pena se tiene que reducir 2 años a 7 años y 6 meses. ¿Cuánto lleva cumplido el hombre? Desde el 19, con lo cual lleva 3 años. Con lo cual dentro de 4 saldría. Si tuviera que cumplir la íntegra, sí. Si tuviera que cumplir la íntegra, saldría en este caso. Bueno, trata usted a diario con los jueces. Los jueces son machistas. La ministra, y desde su ministerio se ha dicho que aquí el problema es que los jueces son machistas. ¿Los jueces son machistas? No. A ver, lo primero es que no hay ninguna categoría homogénea que sea los jueces. Sí. De hecho, hay 5 asociaciones judiciales que unos pues son progresistas, otros conservadores, otros ni una cosa ni la otra, otros un poco más conservadores pero no tan conservadores y otros un poco más progresistas. Quiero decir que hay una absoluta pluralidad dentro de los jueces y hay jueces que son hombres, jueces que son mujeres, jueces que son jóvenes, jueces que son mayores. Quiero decir que afirmar algo de los jueces por su naturaleza, ya cualquier cosa que se quiera predicar de los jueces no tiene fundamento. Pero que es que en este caso cualquier estudiante, diría, de primero de Derecho sabe que una ley favorable ha de aplicarse necesariamente a todos los presos. Es que esto no puedes hacer ninguna interpretación. Es decir, tú puedes ser muy machista, muy feminista, feminista radical o ni una cosa ni la otra. Y del mismo modo tener que aplicar los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho, y uno de ellos es muy importante en la democracia, es que todo lo favorable al reo ha de aplicarse. Es decir, que es que no es... yo entiendo cuando se afirman este tipo de cosas que van dirigidas fundamentalmente al análisis de la prueba, ¿no? Es decir, pues si se cree a una mujer que explica determinadas cosas, si no... conocer cuáles son los rasgos en virtud de los cuales hay que entender determinadas contradicciones. Ahí sí que puede haber un sesgo en el juzgador previo, ¿no? De decir, pues creo más, no creo más, estoy dispuesto a creer, no estoy dispuesto a creer. Ahí sí que puede aparecer un sesgo determinado. No digo que aparezca, pero que en esa situación sí que puede aparecer. Y sobre ese caso sí que podemos predicar machismo, feminismo o lo que se quiera. Pero sobre la aplicación de una norma, no. Sobre la aplicación de un principio general del derecho es imposible predicar machismo o feminismo. Para finalizar este apartado, todo esto surge a raíz del caso de la Manada. Paradójicamente, el abogado defensor de los miembros de la citada Manada ya ha pedido la reducción de condena de uno de sus defendidos. Es decir, lo que se hizo contra ellos se vuelve a favor de ellos. Es que me permites que vuelva al principio de lo que estábamos hablando. Es que no puedo entender de otra manera esta ley que de la siguiente, que es que el Gobierno, el Ministerio de Igualdad y después el Parlamento, por mayoría absoluta, entiende que estos individuos condenados por aquel acto no van a salir mejor de la cárcel por estar 15 años, que es la condena que creo que tienen, y que no van a salir mejor que si están 12 o 13, no sé en qué se van a quedar las penas. Y que probablemente la resocialización de estos sujetos es más fácil si están 12 que 15.
Y como no solo es un mandato constitucional, el artículo 25 lo dice, todas las penas deben estar dirigidas a la reeducación y a la resocialización, pero no solo es mandato, insisto, constitucional, sino mandato moral o social, es decir, que hay que condenar las actuaciones delictivas, claro, y cuanto más graves sean, más condena merecen, pero que en la medida en la que en España no hay pena de muerte, todas las penas tienen que ayudar a que este sujeto que ha cometido un hecho delictivo pueda reintegrarse en la sociedad y dejar de cometer hechos delictivos. La ley objetiva, el papel, el documento, lo que entiende es que los ciudadanos, los sujetos estos condenados por la manada, igual que cualesquiera otros, mejor que estén menos tiempo, que ya es bastante, que ya es bastante. Las penas, quiero decir que las penas que quedan no son ridículas, siguen siendo penas largas, pero no tan largas. Bueno, para finalizar, bajo su experiencia, ¿en qué puede desembocar todo esto? ¿En una reforma de la reforma? Esto ya diría que es una cuestión pura y dura política, y casi diría, más que política, de comunicación política. Lo que yo no entiendo es por qué no están explicando la norma en los términos que la estoy yo haciendo. Es decir, repito, ellos lo sabían. Primero, debían saberlo. Segundo, no solo debían saberlo, sino que se lo dijo el ministro de Justicia en el Consejo de Ministros. Cara a cara. En el Consejo de Ministros. Correcto. Se lo dijo en los medios de comunicación. Esto va a traer esta consecuencia. Se lo dijo el Consejo General del Poder Judicial y se lo dijo al menos el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Quiero decir que ellos lo sabían. Lo que yo no entiendo, en cuestión, insisto, en términos de comunicación política, es por qué no deciden simplemente explicarlo. Es decir, oiga, hemos hecho una ley muy valiente. Somos radicalmente, y excuso decir, contrarias a las agresiones sexuales, a los abusos sexuales, radicalmente contrarias. Pero precisamente por eso entendemos que las penas no deben de ser tan altas como eran, porque eso facilita la reiteración delictiva. Y me cuesta entender por qué no lo explican. Y están reculando, porque es lo que están haciendo, recular y decir que, bueno, que son los jueces, etcétera, como una forma de esconder el que yo entiendo que es el motivo real que está en la norma. Yo me guardo la teoría personal, que obviamente, pero tiene más que ver con esa teoría de la conspiración de, mira, ya me sobras aquí, con lo cual esto te lo vas a comer tú sola y ahora te ves sola ante el peligro. Y de hecho ella, bueno, pues está afrontando y está lejos de plegar velas, continúa viendo en boca toda vela y cada día que pasa suelta una mayor que la anterior, mientras que los que votaron a favor de esta ley se están poniendo de perfil y dicen, ahora ahí te lo comas con patatas lo que primero cocinaste. Bueno, también se ha reformado el delito de sedición. ¿En qué consiste? No se ha reformado. Sí, el matiz es importante. La ley del sí es la ley orgánica 10 de 2022, que se aprobó, si no recuerdo mal, el día 7 de septiembre, es ley desde el 7 de octubre. El delito de sedición no se ha reformado todavía, es decir, no hay más que hace 2 viernes el grupo parlamentario el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos, que así se llama, conjuntamente presentaron una proposición de ley para hacer reformas sobre esto y está pendiente de tramitación parlamentaria, aquello puede evolucionar de una determinada manera, con lo cual es importante establecer esta diferencia porque lo que termine siendo ley puede ser distinto de lo que se está hablando ahora. Bien, ¿en qué consiste esta prevista reforma? La prevista reforma que han planteado estos 2 grupos parlamentarios es suprimir el delito de sedición. Es decir, cuando se juzgaron los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, pues dudaba sobre si había que calificarlos como rebelión o como sedición. Finalmente se condenó por sedición. Y bien, bueno, pues ahora lo que se dice es que el delito debe desaparecer, literalmente. En algunos momentos anteriores se planteó que el delito tuviera una pena inferior a la que tenía, también son penas muy graves. 12 años de prisión es lo que se impuso a los condenados por esto en este juicio. En un momento, insisto, hace 2 años más o menos, desde el Ministerio de Justicia se planteó una rebaja de las penas, pero ahora lo que se sostiene, lo que se ha presentado es no rebajamos la pena, no, suprimimos el delito directamente.
directamente. A cambio, se crea un delito agravado de desórdenes públicos, con una pena muy inferior, por supuesto. Claro, bueno, esto beneficiaría directamente a los líderes del proceso, de lo que aconteció en Cataluña. Perdona, por el mismo principio de los condenados por agresión sexual. Es decir, todo aquello que sea favorable al reo ha de aplicarse. Es exactamente el mismo principio. Bien, algunos de ellos, los que no escaparon, en este caso, cumplieron condena en la cárcel, después fueron puestos en libertad, fueron excarcelados. En este caso, ¿cómo les afectaría? A los ya indultados, a los indultados no les va a afectar, vamos, en la pena de prisión no, porque la pena de prisión está indultada, puede afectarles, por supuesto, en la pena de inhabilitación, porque esa no se indultó, y en consecuencia la pena de inhabilitación puede verse reducida. Es donde les influiría a ellos. Evidentemente, aquellos que todavía no han sido juzgados ya no podrán ser juzgados por un delito que no existe. Claro. ¿Y a los que escaparon? ¿Caso de Puigdemont? Sí, el caso es a lo que me refería, que los que todavía no han sido juzgados porque han desaparecido, se han fugado, etcétera. Pero no, la pregunta la formulé mal. Lo que quiero decir, ¿podría volver a España limpio de polvo y paja? Y habría que ver, es decir, la cuestión es que ahora, y sobre todo que técnicamente es complicadísimo, es decir, que no es nada claro, y yo conozco opiniones muy diversas sobre cuáles puedan ser las consecuencias, y es muy probable, por cierto, que introduzcan en el texto definitivo de la ley alguna disposición transitoria que explique exactamente cómo ha de aplicarse para los hechos anteriores a la entrada en vigor de la norma. ¿Limpio de polvo y paja? Yo entiendo que no, porque para eso está el delito ese nuevo de desórdenes públicos agravados. Ahora bien, hay quien sostiene, y no es ninguna tontería, que ese delito nuevo de desórdenes agravados entra en vigor ahora, con lo cual los hechos anteriores quedan limpios. Por eso. No, pero digo que a la pregunta ¿cuál de las dos hipótesis es la correcta? Lo que respondo es que no es fácil, o sea, no hay una respuesta clara. Es o bien el Tribunal Supremo que tendrá que tomar la decisión, o bien el legislador en una disposición transitoria que dirá los hechos anteriores por sedición pasan a serán juzgados o serán considerados como delito agravado de desórdenes públicos. Perfecto. Pero si no dice eso, yo, poniéndome en el papel de abogado defensor de Puigdemont, por ejemplo, diría, oiga, mire, yo cometí una serie de hechos delictivos el 1 de octubre de 2017. Sedición. Ese delito ya no existe. Oiga, pero ahora hay otro nuevo y tal. Bueno, pues nada, si vuelvo a cometer yo otro igual, pues me aplica el nuevo, pero a lo viejo no. El nuevo no lo cometí. Claro, el nuevo no lo cometí. Lógico. Por otra parte, unido al de sedición, también se comenta sobre una posible reforma del delito de malversación. ¿En qué consistiría esto? Sí, lo que se conoce, vamos, aquellos a los que se conoce como los líderes del proceso, fueron condenados tanto por sedición como por malversación de fondos públicos, es decir, fondos de la Generalidad de Cataluña fueron utilizados para la comisión del hecho delictivo constitutivo de sedición, ¿no? Claro, esos fondos no estaban dedicados, no debían estar dedicados evidentemente a cometer delitos y por lo tanto en la medida en la que utilizaron para cometer pues es un delito de malversación de fondos, es decir, tú tienes que el delito de malversación de fondos consiste sencillamente en que uno, de fondos públicos, uno recibe o tiene a disposición un dinero en la medida en que es funcionario o cargo público que está dirigido a unos fines determinados y decide utilizarlos para otros fines determinados. ¿Qué ocurre? Que estos, y es al hilo de lo que se está explicando en estos días, que hay quien sostiene que no es lo mismo que estos fondos se utilicen, de acuerdo, para algo que no está previsto, pero dicen, no es lo mismo que te los guardes en el bolsillo, que hagas algo diferente con ellos, pero que tú no te beneficies. Hay quien está sosteniendo públicamente, es muy diferente. Es muy diferente que a ti te dejen 1 millón de euros pues, para hacer, yo qué sé, pues, carreteras o aceras y te los guardes al bolsillo, que decidas, hombre, mire, en vez de aceras voy a hacer un teatro. Hacer un teatro estupendo, que la ciudad necesita un teatro, ¿no? Y oye, ya, pero las aceras no, las aceras las dejamos ahí. Los dos son ejemplos de malversación. Pero en este caso, que nos ocupa, no se destinó ni a las aceras ni al teatro, se destinó a cometer un delito.
Sí, efectivamente, pero no se lo guardaron. Es decir, aquí la distinción que se está pretendiendo establecer es entre guardárselo en el bolsillo y hacer algo diferente, ya sea un teatro, ya sea... Exacto, ya sea construir un teatro, ya sea cometer un hecho delictivo. El caso es que nadie se lo guardó al bolsillo, y esto es un hecho. Y entonces lo que están sosteniendo es, oiga, no puede ser lo mismo, y bueno, no sé hasta qué punto ha de despenalizarse o en cualquiera de los casos rebajar mucho la pena si no lo guardas al bolsillo. Claro, claro. ¿Apostaría porque habría reforma también de malversación? Es que esto sí que va a depender de la contienda política y del debate de los presupuestos, ¿no? Es decir, que de verdad que no quiero eludir la cuestión política. Futurología no vamos a hacer. Pero... pero digo que como no quiero eludir la cuestión política, entro a la cuestión política. Es decir, aquí lo que llama la atención en cuanto a los dos últimos temas, ¿no? La malversación y la sedición, es que esta modificación se plantee precisamente como forma de de conseguir unos votos para los presupuestos generales del Estado, ¿no? Es decir, el Código Penal es algo muy relevante para todos los ciudadanos. Parece extraño, ¿no?, que se elijan estos dos delitos. Claro que no es extraño, es decir, tiene toda una explicación en el sentido político de que hay un determinado grupo parlamentario, partido político, que ha dicho, oye, si quieres mis votos tienes que cambiar esto, ¿no? Eso es lo que resulta profundamente anormal. Claro. Profundamente anormal. ¿No? Y para finalizar, no tiene por qué contestármelo, tanto en el caso de sí es sí, como la sedición, como la malversación, como profesional, en este caso como abogado y profesor de Derecho Penal, ¿considera que se está prostituyendo la ley en beneficio político? Bueno, toda ley la hacen los políticos, es decir, que toda ley es política por naturaleza, ¿no? Yo no hablaría de prostitución, o sea, precisamente lo que acabo de señalar ahora, ¿no? Es decir, es anormal pactar una reforma que tiene una influencia muy grande, porque claro, esto no va a durar la legislatura, es decir, los presupuestos van a durar un año, el 2023... Cuando termine 2023, pues habrá unos presupuestos en 2024, etcétera, etcétera, ¿no? Después de unas nuevas elecciones generales, por cierto, donde, bien, pasará lo que ocurra. Y la reforma del Código Penal es permanente. Es permanente y el nuevo gobierno, suponiendo que lo haya, tendrá que asumir, salvo que haga una reforma, la modificación que se introduzca ahora, ¿no? Yo no lo puedo llamar prostitución de la norma ni lo llamaba yo. Pero yo no lo puedo llamar así, creo que no es acertado llamarlo así, pero que es política, pura y dura. Es decir, la ley no es más que un instrumento político. Podemos hacer toda la valoración política que se quiera de esto, pero que permanentemente, prácticamente, bueno, no todos los días, pero todas las semanas se aprueban leyes, y estas leyes son todas políticas, tienen contenido político, las aprueban un grupo parlamentario u otro, ¿no? Y vamos, quiero decir, uno o un conjunto de ellos. Por lo tanto, todas las leyes no son en sí mismas un fin, son siempre una herramienta como un instrumento político. Correcto. Y en este caso es lo que estamos hablando. La cuestión sería si es bueno, en una palabra por decirlo fácil, si es bueno para España estas reformas, ¿no? Esa sería la cuestión. ¿Lo son? Son problemáticas, son problemáticas, por lo menos son problemáticas, desde luego, porque ahora mismo vivimos en un momento en el que los hechos en Cataluña pues parecen tranquilos. Sí. El gobierno del Partido Socialista tiene un apoyo directo en RC, en la Esquerra. Si hay un cambio político y entra un gobierno del PP, evidentemente no va a haber este apoyo, y este apoyo, sin embargo, se va a mantener en la oposición. Si hay tentación, hipotéticamente, de repetir hechos parecidos a los de 2017, el Estado, no el PSOE ni el PP, el Estado se va a encontrar con menos herramientas punitivas, porque se van a retirar, si es que terminan siendo norma, que esto es una cuestión fundamental. Si terminan siendo norma, el Estado tendrá menos herramientas punitivas para responder a estos hechos. El sí es sí que hablábamos antes, violaciones lamentablemente las hay en todos los lugares de España. Tentaciones de golpe de Estado, de separación, de secesión, no lo hay en todas las partes de España. Es decir, que esto parece que son normas pensadas para una región específica, para unas personas concretas, y claro,
A mí personalmente, y esto no tiene nada que ver de profesor ni de abogado, es como ciudadano, saber que el Estado no va a tener las mismas armas que tuvo, fíjate que incluso con aquellas armas los problemas se generaron, claro, pues si hay todavía menos armas, pues es más difícil de dar respuesta, por supuesto que sí. Pues Víctor Martínez Patón, abogado, profesor de Derecho Penal y académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por aclararnos estos tres temas, estos tres asuntos que están sobre la mesa, y veremos, porque esto, como los seriales, continuará, sin duda alguna. Pues nada, encantado. Gracias Muchísimas por gracias estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a la primera pausa publicitaria del programa de hoy y en un momento volvemos para continuar con más temas. Hasta ahora. Bueno, vamos a ir a continuación con nuestra entrevista personal para inicio de programa, antes de dar paso al tiempo de análisis, de debate, de tertulia en el tramo largo de una noche más. Y esta noche, al inicio, tenemos con nosotros a un joven perteneciente a un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, del cual vamos a mantener una conversación con él, no solo en lo que atañe a su caso particular, sino como botón de muestra de la situación por la que atraviesan pues muchos jóvenes investigadores adscritos a la Universidad de Oviedo. Él es Pablo Riobó Legaspi. ¿Qué tal? Buenas noches. Tiene 27 años, es investigador predoctoral de la Universidad de Oviedo, está integrado en el grupo que encabeza Teresa Fernández Abedul y realizan estudios del diagnóstico del ictus. Está en su segundo año de esos 4 años de investigación predoctoral y llega a este grupo de investigación después de estudiar biotecnología, carrera de las que hay que obtener una nota más alta en la selectividad, o en la PAU, en la BAU, o como se llame actualmente. Obtenía, me decía Pablo, no recordaba muy bien, un 12,3, un 12,4. Bueno, Pablo, vamos a ver, antes de entrar en la materia de lo que es el día a día de los investigadores, de los jóvenes investigadores predoctorales en la Universidad de Oviedo, ¿qué estáis realizando con el tema diagnóstico ictus? ¿En qué consiste? Que lo podamos entender todos. Bueno, pues a día de hoy lo que estamos haciendo dentro del grupo en general es buscar nuevos métodos o nuevas formas de poder diagnosticar el ictus de manera fácil y rápida. Para que sea un poco así entendible, como si fuese un test de antígenos de los del COVID, que seguro que todos tenemos muy trabajados, pero para poder diagnosticar ictus de una manera, tanto si es ictus o no, como qué tipo de ictus, porque hay diferentes tipos de ictus y el tratamiento depende del tipo. A día de hoy, pues esto lleva horas en la rutina hospitalaria, y si esto pudiésemos tenerlo de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla, ya el paciente llegaría al hospital con un resultado en mano según entrase. Claro. Y ya la rutina sería mucho más rápida y salvaría la vida del paciente en mayor medida seguramente. Entonces, por un lado, ver qué tenemos que buscar para diagnosticarlo y también hacer el método para diagnosticarlo, un poquito las dos patas del sistema. Es decir, adelantar los tiempos para adelantarse a la jugada, ¿no? Efectivamente. Claro. Bueno, ¿cómo es el día a día de un investigador predoctoral en la Universidad de Oviedo? Bueno, pues el día a día en general es como cualquier trabajo. Tú tienes tu horario, tú entras a trabajar, tienes tus horas de trabajo, son un poco más libres, porque al fin y al cabo te gestionas tú contigo mismo, no hay, excepto que tengas algo puntual, eres tú trabajando solo, en grupo, pero solo contigo mismo. Y el día en sí del trabajo es como un trabajo cualquiera, no es un trabajo así, nada muy fuera de lo normal. Luego la realidad del día a día de cómo, digamos, llegar a donde estás y cómo tener el trabajo en sí, no se puede comparar a otros trabajos, no es un trabajo, digamos, estable. Muchas veces hay gente que ni siquiera está cobrando en ese trabajo porque, bueno, somos un poco el punto intermedio entre un estudiante y un trabajador, ¿no? Claro. A veces, según se nos mire, somos estudiantes, tenemos la carta de estudiante y a veces tenemos la carta de trabajador. Entonces estamos ahí un poco entre medias de los dos puntos. ¿Cuánto puede, no tienes por qué contestármelo, si no quieres, pero bueno, ¿cuánto puede llegar a cobrar un investigador predoctoral? En España, con los sueldos, digamos, el más alto que se me puede ocurrir, en el último año, porque va subiendo según
Limpios, unos 1.400, 1.500. Y de normal, bueno, no sé si llega a 1.100 ahora mismo el sueldo base, digamos. Correcto. Bueno, ¿cuáles son las principales carencias que observáis, tanto tú como tus compañeros, en esto Claro, del predoctorado? yo aquí hablo desde un punto un poco privilegiado, porque yo sé que tengo un contrato que dura la totalidad de la tesis, pero la principal carencia es principalmente eso, ¿no? Que no hay un sistema que te garantice como trabajador o como estudiante, según como lo veamos, que tú vas a empezar y hasta el último día del cuarto año vas a tener tu sueldo todos los días a final de mes. Hay mucha gente que sí, pero hay otra muchísima que no. Y yo creo que esto es la principal carencia que hay en el sistema español, que no hay, por un lado, no hay una certeza de que todo el mundo vaya a cobrar y tampoco hay una forma de regular que entre gente o sea, que esté asegurado que vaya a cobrar. Puede entrar gente sin cobrar, lo cual nos parece impensable en otros trabajos, ¿no? Sí. Que alguien se presente, no le cogen una entrevista de trabajo, se presente al día siguiente allí diciendo no voy a trabajar aquí, igualmente gratis. Claro. Como tenemos esa dualidad estudiante-trabajador, a veces los propios estudiantes tiran del hilo porque les interesa, porque al fin y al cabo, al final obtienes una tesis que te abre muchas puertas, en teoría, e incluso a veces hay digamos, investigadores de niveles superiores que también no es lo más habitual, pero a veces se pueden incluso llegar a aprovechar de esto. Por suerte no es el caso que tengo más visto, ni muchísimo menos, pero bueno, sí que también existe el caso. Entonces, no tenemos ya en la estabilidad posterior es un tema aparte, pero la propia estabilidad durante el momento, tengo muchísimos compañeros que bueno, pues pueden cobrar 2 meses sí, 3 no, un mes cobras lo de 4 meses y luego no cobras nada en 6 meses. Claro. Entonces, bueno, es una situación. Mientras tanto trabajas, de normal. No, el sueldo es una cosa, el trabajo es otra cosa. Claro. Bueno, ¿recibís todo el apoyo que deberíais? ¿Y de dónde viene ese apoyo? ¿Es solo de lo público? ¿Hay mecenazos de lo privado? Claro, a nivel de lo que podemos decir nosotros de sueldo, principalmente viene de público, ¿no? Ya sea pues, desde la universidad, subiendo por el Principado, España y luego ya Europa. Volvemos a lo de antes. Si tenemos que coger los números de gente que hay y el número de gente que recibe estos contratos, obviamente no recibimos lo que sería necesario, porque siempre se queda gente fuera y gente, no gente que no ha empezado, sino gente que ya está en la rueda, digamos, que sigue descolgado sin dinero. A nivel del apoyo que tenemos, pues bueno, siempre viene mucho más desde arriba que desde abajo. Es un poco como un colador, ¿no? Si no te vas recogiendo la red de arriba, aquí es un poco al revés. Te recoge la red más cercana en vez de la red más lejana, ¿no? Primero te recogerían los proyectos europeos, proyectos nacionales, luego ya la del Principado y en última instancia la de la universidad. La de la propia universidad, ¿no? Bueno, una vez acabes estás a la mitad, 2 de 4 años, una vez acabes los 4 años, ¿te quedas, te vas? ¿Lo marcará la realidad del momento? Viniendo desde, diferencio un poco la investigación en ciencias del resto, porque sí que tengo compañeros que están en otras áreas, pues en áreas humanísticas o sociales, etcétera. En el caso de las ciencias, en pues, un 90 y mucho % de los casos, una vez acabas la tesis, si quieres seguir dedicándote a la investigación tan pública como casi también privada, tienes que irte fuera un tiempo. De hecho, muchas ayudas de captación de talentos que hay para luego volver a la universidad o tener tu plaza fija, etcétera, tienen como requisito haber estado X años fuera de España una vez acabado la tesis. Yo no conozco prácticamente a nadie en ciencias que no se haya ido por lo menos 2 años a hacer una investigación fuera, luego si tienen suerte vuelven, pero pueden ser 2 como pueden ser 15 años fuera. Te puedes ir con 30 y volver con 35 o volver casi con 50 sin ningún problema, por así decirlo. Porque bueno, es un poco de... te sueltan y luego tienes que lavarte tú el camino para volver. Pero cuando dices fuera de España, sí, ¿no? Sí, fuera de Asturias, fuera de España. En este caso, sí. Bueno, Asturias ya de mano. En algún caso o sea, ahora... quedarse aquí sería imposible. De seguido, dudo que haya... Alguien habrá, supongo, como todo. Sí. Pero es muy, muy, muy difícil porque no hay ningún tipo de programa público que capte este talento, digamos, recién formado y que lo retenga en el Principado. Ahí dependería 100% de los grupos de investigación que tengan dinero ellos de proyectos y puedan permitirse contratarte el tiempo que haga falta para que luego tú vayas haciendo una carrera y puedas tener unos suficientes méritos para tener una plaza en la universidad. Pero es el caso minoritario, vamos, de lejos. Por lo general tendrías que irte, en algún caso, fuera de Asturias, quizás universidades más grandes que tengan un poquito más de fuerza para formarte y luego
que tú tengas el suficiente currículum, digamos, para volver tú solo, sin nadie que te apoye, y en la mayoría de los casos fuera de España, ya sea Europa o el resto del mundo. Ejemplifiquemos contigo. ¿Cuál sería tu proyecto vital? A priori, insisto, estás en la mitad. Sí, dentro de 2 años, oye, pueden pasar muchísimas cosas, pero a día de hoy, si dijeran, Pablo, ¿tú qué vas a hacer? Si yo quisiese seguir por el camino que estoy ahora, digamos, tengo que acabar, bueno, durante la tesis tengo que irme fuera prácticamente. Yo, en mi caso, quiero ir. Hay gente que sé que no quiere, que no le gusta, no quiere ir, pero para luego tener más méritos es una cosa casi como digamos, un check que tienes que tener obligatorio. En el caso de mis contratos sí que me lo cubre. Gente que no tiene ese tipo de contratos que no le cubre las movilidades. Entonces, bueno, también es una inversión que igual tampoco les hace mucha gracia pagar. Eso de mano, irme fuera, acabar la tesis y luego a partir de ahí la idea, si siguiese por este camino, sería buscarme algún tipo de forma, pues ya sea por un grupo fuera de España que me quisiese contratar o por algún tipo de estas ayudas que comentábamos, pues como las predoctorales también las hay, para postdoctorales, para irte fuera pues el tiempo que, en un principio, pues el tiempo que me haga estipulado y luego lo que vaya derivando. Mi idea, obviamente, si me dedico a esto, es volver aquí en un final, porque bueno, al fin y al cabo tienes una vida aquí formada, tienes una familia y unos amigos y también es un estilo de vida diferente y quieres eventualmente volver a Oviedo o bueno, eso ya es una cosa más de futuro. Y ahí sería una vez te vas fuera, ya desde el día 1, aunque tú tengas que estar 2 años fuera, desde el día 1 yo creo que tienes que empezar a mirar ya qué métodos tienes para volver, qué requisitos hay, cómo son los baremos, cómo queda la gente, pues si yo más o menos estoy por aquí, qué me falta, porque no es todo, a veces es un poco de estrategia incluso, no es de trabajar por el acto de investigar, sino a veces es tipo, bueno, he hecho mucha investigación pero he hecho muy poca docencia, por ejemplo, hay que hacer más docencia. O he hecho mucha investigación pero no está nada enfocado a patentes, por ejemplo, y las patentes valoran mucho, pues a ver si puedo conseguir algo de esto para tener más papeletas a la hora de volver. Sí, pero ¿y cuándo que quisieras volver? Efectivamente. Porque puede darse el caso que de repente dices, estoy aquí en Leicester más bien que qué, y aquí me quedo, ¿no? Claro. ¿Mucha gente en tu misma situación? Yo creo que, de hecho, el punto en el que yo estoy de tener el contrato a largo plazo, digamos, en el año en el que estoy yo de doctorado, somos los minoritarios, digamos. La mayoría de la gente en primer año está con contratinos sueltos de, bueno, encadenando uno, porque es muy difícil, el sistema no está bien engranado para que tú puedas, digamos, entrar directamente con estos contratos de larga duración, de 4 años, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que cuadra bien los tiempos también, ¿no? Que va cuadrando bien los tiempos y puede entrar directamente, pero en muchos casos la gente empieza con contratos, yo como empecé aquí, empecé con un contrato y según ese contrato iba transcurriendo, empecé a solicitar estos otros contratos de predoctorales, ¿no? Los contratos públicos, pero la mayoría de la gente va concatenando contratos y lo que decía antes, a veces hay parones, motivos burocráticos en los cuales pues, te quedas un poco en el aire. Claro. ¿Y la universidad forma talento, exporta talento y no aprovecha ese talento entonces? La universidad, yo siempre lo digo, siempre que me preguntan, tanto en Oviedo como en España en general, las veces que he estado también fuera de España en otras universidades, de Erasmus, etc., siempre lo decían, el talento español y el talento, bueno, además también, particularmente me lo dijeron de Oviedo, es muy bueno, la gente sale muy bien formada de aquí, formada de más incluso, ¿no? En el sentido de, pues una persona que lleva formándose 7 años, aquí tiene más formación que igual una que lleva formándose 12 en otro país. El problema es ese, lo que tú decías, retenerlo no hay métodos para retener ese talento. A veces parece que hay más facilidades para echarlo incluso que para retenerlo. Entonces, al fin y al cabo es una pérdida de inversión, porque si tú formas, vamos a poner un ejemplo, de 200 investigadores y de esos 200 a largo plazo te vuelven 20, hay otros 380 trabajadores que se han ido a otras empresas, porque al fin, universidades son empresas, al fin y al cabo las universidades son empresas también, y que has perdido ese talento. En una empresa normal y corriente tú formas una persona 4, 6, 8 años y no te interesa perder a esa persona, porque ya la tienes formada y ya sabes, has invertido tu dinero para que te dé ahora en términos un poco más económicos, un beneficio. Entonces... Claro. Es que me llama poderosamente la atención, claro, estando fuera, ¿no? del caso, que prácticamente hay que ir fuera para ganar esos méritos. Es decir, muy bien, oye, destacabas aquí, pero no, si quieres tal, o vas fuera o nada, ¿no?
hay que irse fuera para ganarse el volver retorno, a casa. el retorno. Efectivamente. Yo entiendo la base, entiendo la idea que es para, bueno, al fin y al cabo, en el papel, digamos, la teoría de investigación es una cosa muy interdisciplinar, hay que aprender de todo, hay que aprender en todos los lugares, y es una red, digamos, ¿no? En el que todo el mundo va compartiendo este conocimiento. Entonces entiendo la idea de que irse fuera, ir a otro país, hacer algo diferente a lo que tú haces, incluso cambiar de tema, no radicalmente, pero bueno, dar un giro de volante considerable. Está muy bien tanto para quien te recibe, como para ti mismo, como para luego cuando tú vuelvas, porque la idea es que tú te traigas algo nuevo a donde empezaste, claro, ¿no? Empiezas en un punto, te vas, aprendes cosas, lo traes y lo incorporas al conocimiento de tu área. Lo que no está tan bien es que sea obligatorio, porque te puedes encontrar con que tienes muchísimas ganas de irte a vivir a Corea, por ejemplo, y vas y no tienes ninguna responsabilidad aquí, o no tienes ninguna atadura, o te apetece simplemente, o hay gente, bueno, pues hay gente que tiene incluso jóvenes o no tan jóvenes que tienen ciertas posibilidades o simplemente no quieren irse y quieren trabajar aquí porque están a gusto aquí, están cómodos aquí, y en otras áreas no, pero en ciencia es prácticamente obligado, si quieres seguir este camino, digamos, estándar. ¿Has empezado a mirar algún destino? No, todavía no. ¿Y ¿Debería? ¿Deberías? Debería también, porque debería de irme en estos 2 años a algún lado también, bueno, por parte de la estancia de la tesis, debería, pero no he empezado. ¿A priori tienes alguno en mente? O... No, de momento no. Será, ahora al principio de una tesis empezaré a mirar, en base a lo que yo hago, sitios que me... Bueno, siempre creo que es importante el sitio que te guste, porque si te vas a un país o un lugar que no te llame nada, vas a hacer el trabajo, pero vas a estar infeliz 3-6 meses allí, pero que tenga un poco que ver también con lo que tú haces. Y luego ya a partir de ahí, a posteriori, pues ya ver si lo que te interesa es ese mismo sitio, un sitio que te hayan recomendado. Luego dentro de los grupos siempre hay una pequeña red de contactos, pues mira, tal persona se ha ido aquí, tal persona que hizo aquí la tesis está trabajando aquí ahora, entonces, bueno, pues podemos establecer un contacto y te puedes mover hasta allí. Hay una cabeza de puente, ¿no? Sí, efectivamente, siempre ayuda. Puede que no te encaje y que simplemente quieras buscar tu otro y eso eres 100% libre. Y, por ejemplo, en el área tuya, ¿hay algún destino de referencia donde ya gente que fue antes que tú, o con más años que tú, digas, bueno, estos fueron aquí? Claro, por ejemplo, en general en ciencias, cualquiera de estas universidades que vienen en la típica lista Shanghái, cosas así de top universidades, siempre son las que, sabes que si vas ahí vas a volver con una carta de recomendación dorada, digamos, ¿no? Tengo una compañera ahora mismo que está en Oxford y claro, pues ya va labrándose un buen currículum para luego poder hacer con ese currículum, no lo que quieras, pero bueno, tienes un currículum potente. Pero sí que hay muchísimos destinos, que hay gente que veo que se repite, ¿no? Dentro del área y luego dentro del área, cada campo, porque ellos tienen en el área de química analítica, pero bueno, cada campo que hay muchísimos, van a X lugar, pues esta gente que hace X cosa va siempre a Bélgica, o esta gente va siempre a Italia. Claro. Entonces sabes que por lo menos tienes ahí esa referencia de decir, bueno, si no se me ocurre nada, puedo ir a este lugar. A este lugar. ¿El talento está pago? Bueno, según como lo mires. Lo que decíamos, en este momento, antes hablábamos del sueldo que recibimos, etcétera. Entiendo que somos muy jóvenes, que obviamente nadie entra con 20 y medios años, digamos, a una empresa cobrando muchísimo, pero bueno, muchas veces no corresponde. Es una carrera muy larga, con mucho esfuerzo, también en teoría se valora ese talento, pero llegar a un punto, digamos, que corresponda el esfuerzo al mérito, se llega, pero se llega muy a la larga. Estoy hablando ya de pues, niveles de catedrático, etcétera, que bueno, llegar con menos de 50 años es un logro. Que hay gente que lo consigue y hay gente muy buena que lo consigue, pero bueno, es un logro. Es difícil. Bueno, ¿qué forma veis de que pudiera mejorar? Esto es lo que yo creo que la respuesta que da todo el mundo en cualquier ámbito, que es más dinero, por supuesto, métodos de estabilización tanto antes de empezar como después de acabar la tesis, ¿no? Que es lo que más me toca a mí, más fiables. Pues hablábamos con una compañera que era de Italia hace un año, que en Italia, por ejemplo, no en todos los lados, pero en algunos lados de Italia, para entrar en la tesis hay unas plazas, y esas plazas sí que están pagadas, 100%. Entonces tú si entras te pagan, y si no entras, no te pagan, pero tampoco entras, no te dejan hacerla. Claro. O en Reino Unido, por ejemplo, en Reino Unido las tasas son tan altas, son unas tasas de doctorado altísimas, aquí son 200 euros, que bueno, más o menos. Sí. Pero en Reino Unido rondan las 16.000, 17.000 libras al año. Entonces,
o tienes una financiación que te sufragas o te pagan y te sufragan esa matrícula, o nadie se puede permitir. Entonces es un poco la forma de decir, bueno, ya que no, de momento, sí que es verdad que se va subiendo la inversión poco a poco, cada vez hay más contratos de este tipo, pues el que yo tengo, otros contratos, etcétera. Cada año da un poco de esperanza que ves, bueno, el año pasado dieron 110, este año 125, venga, poco a poco van subiendo y parece que hay más inversión, dan más proyectos, también eso a nivel estatal han subido un poquito la inversión en van subiendo poco a poco, pero claro, es lo de siempre, la subida no es proporcional a lo que es necesario. Tendría que haber un subidón enorme ahora para luego poder rebajar la inversión, porque es como para, que vengo un poco del área de la química, ¿no? Para catalizar un poco esto, ¿no? Pegar un golpe hacia arriba y luego ya podríamos estabilizar, efectivamente, correcto, para poder equilibrarlo. Y vosotros, junto con medicina, junto con otras carreras de la Universidad de Oviedo, formáis parte, vamos a decirlo así, de la élite de los que entráis, es decir, tenéis que obtener una nota muy alta, un 12,3, 12,4 fue lo que tuviste tú en la selectividad. Quiero decir, ese embudo que hay ahí, por ejemplo, lo vemos ahora en medicina, ¿no? Dicen, faltan médicos, pero bueno, es que en la facultad están estudiando muy pocos. Es muy duro el acceso para luego decir, bueno... Pues ciertamente. Yo creo que además, sobre todo en esa edad, hay muchísima presión por tener una nota alta para poder entrar ahí. Cuando luego acabas, la realidad es prácticamente la misma para todos. Lo veo como si fuesen puertas paralelas, pasillos paralelos, porque todo va. Hay puertas más fáciles de abrir, puertas más difíciles, pero cuando llegas a la última puerta y abres, están todos en la misma sala. Sí. Entonces, a caballo pasado, ¿no? Sí. Digamos, yo diría, bueno, pues no tengo tan claro. O sea, en mi caso, en mi carrera me quedé contento, aprendí muchísimo, etc. Sí. Pero siempre un poco de mensaje de esperanza para aquellos que no entren, que no pasa nada, que a ver, hay carreras que no. En medicina, por ejemplo, si quieres ser médico, tienes que estudiar medicina, no hay otra. Sí. Pero bueno, pues yo, por ejemplo, yo soy biotecnólogo, trabajo con químicos, trabajo con biólogos, con ingenieros. Me refiero, si es para esto, no pasa nada. Lo importante es que tú te formes bien, que disfrutes la carrera y que aprendas mucho. Pero la presión siempre es muy alta digamos, en correspondencia a lo que luego recibes o lo que luego ves al acabar la carrera, que es que estamos todos en el mismo vacío, digamos. Claro. Bueno, para finalizar, vamos un poco al principio. Háblame un poco de ese grupo interdisciplinar que encabeza Teresa Fernández Abedul, al cual le mandamos un saludo, sin duda, y de ese trabajo del ictus. ¿Podríamos lograr resultados? Porque entiendo que sois un poco como... Claro, cuando hablamos de estas investigaciones, sois un poco como los delanteros, ¿no? Se os exigen resultados. Muy bien, me parece muy bien, pero ¿qué resultados hay, no? Supongo que a vosotros hablar de resultados a corto plazo no os gustará mucho y entiendo que la ciencia requiere paciencia, no es todo lo quiero para allá, ¿no? Pero bueno, háblame un poquito de ese grupo y qué resultados se pueden alcanzar. Sí, lo que tú decías, incluso dentro de los propios resultados, algo que tienes hoy te parece muy optimista, tienes que dejarlo enfriar, darle una vuelta más, mirarlo de otra manera porque puede que no sea tan bueno. Dentro del grupo tenemos dos patas principales. La pata que encabeza Teresa es el área de electroquímica, que es en la que estoy yo, que es en la que buscamos tanto buscar estos métodos diagnósticos como implementarlo a métodos portátiles, métodos que podamos llevarlo con nosotros. Siempre pongo el mismo ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo del glucómetro para medir la glucosa en los diabéticos. Sí. Es un método electroquímico, pues para que veamos cómo se aplica eso, ¿no? Al día a día. Y la otra parte, que está encabezada por Rosario Pereiro, que es la parte de espectrometría, y va un poquito más a la base más molecular, y pues compañeros que buscan metales también para el diagnóstico de estas enfermedades, diferentes elementos en el cerebro para ver, bueno, pues, buscar por ambos lados qué buscamos y luego con eso, sabiendo lo que buscamos, poder implementar una metodología, un sistema y eventualmente llegar pues, a un aparato, por así decirlo, a un método user-friendly, ¿no? Que lo puede usar cualquier persona, un técnico en una ambulancia quien sea. Claro. Entonces, esas partes. Luego tenemos siempre una red de trabajo mayor, pues en nuestro caso, en este proyecto específico del ictus, pues trabajamos con la unidad de ictus de aquí de Luca, que tenemos muy buena relación, nos dan todas las muestras que necesitamos, también ellos nos van exponiendo sus problemas, porque no es solo, oye, nosotros queremos hacer esto y esto, y ellos también nos dicen, mira, esto está bien, pero estamos viendo esto también, otros
aspectos que pueden venir en la clínica, porque al fin y al cabo el punto final Sí, es el paciente. Es el paciente. Y es absurdo mirarlo desde el punto de la molécula que nosotros queremos analizar. Sí. Hay que ver la gran imagen Claro. que sería el paciente. Entonces, en este sentido hay muy buena comunicación bilateral. Entonces, en ese sentido sí que hay muy buena relación. Luego, pues esos otros grupos que hemos trabajado, de ingenieros para hacer estos dispositivos, portátiles, etcétera, porque bueno, somos todos, en mi grupo somos químicos o biotecnólogos, biólogos, entonces nadie sabe hacer nada de ingeniería, pero bueno, es una red de contactos bastante grande y bueno, que funciona bastante bien. Pablo, quiero preguntarte también, antes de irnos. Vamos a ver, la pandemia del virus puso sobre la mesa la importancia de la investigación. Es decir, ante una tensión y drama muy grande como el que atravesó el mundo, la ciencia respondió. Quiero decir, logró unas vacunas en tiempo récord. Que no voy a entrar en que si no vamos a entrar en ese debate de si yo ahora la cuarta no me la pongo, que si yo la primera no me la quiero poner. Bueno, muy bien. Pero el mundo respondió, es decir, perdón, el mundo respondió no, el mundo se benefició de que la ciencia respondió. Quiero decir, porque hubo, como bien decías antes, hubo uno de los clásicos, decía, para llevar a cabo algo, sea lo que sea, se necesita dinero, dinero y más dinero. Cuando el dinero se puso encima de la mesa, la ciencia respondió, la tecnología respondió. Es el claro ejemplo a seguir. Sin duda. Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, quiero decir. Efectivamente, se vio sobre todo, yo justo empecé aquí en este grupo en la cola, digamos, de esta pandemia, en principios de 2021. Ahí había una cantidad, entre comillas, de dinero mucho mayor a la que se está viendo ahora. Hubo muchísimos programas, sobre todo privados, de investigación y de proyectos en base a esta situación de la pandemia, que pegaron una subida de presupuesto bastante considerable y se vieron grupos con mayor capacidad de un poco más de manga ancha para trabajar. Esperemos que no sea que la siguiente vez que haya esta subida no sea por la misma razón. Claro. Esperemos que sea porque se ve que es lo necesario. Se veía además este fin de semana también con los médicos, ¿no? En Madrid, etc. Sí. Hay un momento en el que te das cuenta de que algo es necesario, inviertes, pero cuando eso deja de hacer falta, quizás se vuelve a pasar a la carpeta B y pierde esa importancia. Lo bueno sería acordarse siempre de que si hizo falta, iba a hacer falta. Iba a hacer falta otra vez, sin duda. Porque la historia así nos lo marca, ¿no? Cada 100 años toca una de estas. Claro. Bueno, pues Pablo Riobó Legaspi, investigador predoctoral de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por exponernos, bueno, cuál es la situación, no la tuya particular, sino, bueno, la que afecta a todo este colectivo de jóvenes investigadores predoctorales. Muchas gracias por estar con nosotros. Y recuerda que algún día, cuando todo evolucione y vayan pasando los años, recuerda, dices, la primera vez me entrevistaron allí, cuando llegue el momento de recoger esos frutos cosechados. Muchísimas gracias. Bueno, pues dejamos la investigación en este caso, nos vamos a la publicidad porque ya nos esperan nuestros contertulios de hoy para analizar lo que es la actualidad de la jornada. Hasta ahora mismo. Bueno, nos vamos a continuar el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de hostelería, pero en esta ocasión no vamos a hablar de unas jornadas gastronómicas ni de unas jornadas gastronómicas festivas, como pueden ser las del Desarme, ni vamos a hablar de locales ubicados en la zona centro de la ciudad, como puede ser Gascona, el Boulevard de la Sidra, bueno, que absorbe prácticamente el flujo de turistas que durante el verano y también durante buena parte del otoño están visitando la capital asturiana. No, vamos a hablar a continuación de hostelería de a pie de calle, hostelería de barrio, hostelería, en este caso, como diría Arturo Pérez Reverte, hostelería de infantería, en este caso, ¿no? Bueno, pues de la típica cafetería, el típico bar que nos podemos encontrar debajo de nuestra casa, en nuestra calle, en nuestro barrio. Vamos a ejemplificarlo precisamente con la persona que nos acompaña esta noche y que paso a presentarles. Él es José Luis López Castelao. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Propietario del Café Bar Castelao, que está en la calle Catedrático Martínez Cachero, número 16. ¿Dónde queda esta calle? Se preguntarán algunos, sobre todo los que viven por la zona centro. Bueno, pues queda en el Parque del Oeste, junto a esa zona verde conocida como el Parque del Oeste, muy cerquita de las piscinas del Parque del Oeste. Bueno, pues ahí es donde tiene José Luis su café bar. José Luis, 20 años
dedicado a la hostelería, 20 años en la misma zona, sí. que como decía el tango, 20 años no es nada. No, pero pasa. ¿Qué tal? Bueno, bien. Tuvimos, como digo yo, la época dorada, la época de crisis, volvimos a salir arriba, con otra crisis, llegó la pandemia, se empezó a salir arriba, se está saliendo arriba, y bueno, el transcurso de los años dice todo. Claro. Muchos locales cambiaron de dueños, pero nosotros seguimos. Muchos se quedaron en el camino, ustedes en este caso permanecen, pero la vida, entiendo, y más en la del sector de hostelería, es un poco una montaña rusa, ¿no? Porque me decía, cogimos la buena época. ¿Cuál fue la buena época? La buena época pues fue allá cuando abrimos nosotros, allá por el 2002, no sé, hay una comparativa muy buena que yo siempre cuento a la gente cuando me preguntan cuándo era la época dorada, pues era el tema de cuando te venía un comercial a hacerte la preventa y entonces pues tú, por decir una bebida, un refresco, un particular, decías, bueno, pues pedías X cajas, por decirte una cantidad, a lo mejor 20 cajas a la semana. Sí. Y de ahí pasaste a vender de repente pues 2, 3, ¿entiendes? Entonces llamamos la época dorada a esa época cuando la gente salía más, había más alegría en el barrio, más alegría de salir, de alternar, de más, no sé, más encontrarse con los amigos y tal, y que la gente, pues, evidentemente no había crisis y la gente manejaba el dinero con más soltura, con más soltura. Claro. Y entonces tú eso lo notas siempre lo notas en la caja a la hora de irte a casa cuando cierras y haces la caja y dices tú, bueno, pues, meca, estoy trabajando bien, estoy haciéndolo bien y tal. Y el seguir día a día, y cuando te llega una crisis como la que hubo anteriormente, pues ya ves la cosa que va cayendo, que se va perdiendo todo eso, y que, claro, repercute particularmente en ti porque vives de ello, ¿no? Vives de ello y lo notas. Entonces, pues, pasas de tener una forma de vida de trabajo, digamos, buena, bastante buena, a tener que adecuarte a los tiempos que corren, o sea, a medirte mucho con los pedidos, con esto, con los gastos en general, digamos, ¿no? Claro. Y de otra manera, pues bueno, a lo largo de los años, pues sí, fuimos ahí, tuvimos bueno, malo, otra vez malo. La peor para ustedes es la crisis originada por el COVID, que obliga prácticamente a cerrar a toda la hostelería. Sí, la del COVID yo creo que fue la peor de todas. Fue la peor de todas particularmente y en mi caso, por ejemplo, que no teníamos más opciones que cerrar y tampoco de seguir más allá. Como digo yo, nosotros soportamos la crisis porque supimos, digo, y no, con esto no quiero decir que sea yo el que más entiende del tema, ni mucho menos, pero supimos administrarnos, en una palabra. Teniendo en cuenta también que claro, a ver, te cogió, pues, como digo yo, pues con un poquitín de remanente y fuiste aguantando ahí, pues, pagando religiosamente lo que tal, porque claro, hubo muchas cosas también, mucha controversia con el tema, muchas cosas que no fueron realmente verdad. Con el tema de las ayudas y todo esto hubo mucho... ¿Llegaron las ayudas prometidas? Llegaron parte, unas sí, otras no, y hubo que devolverlas. O sea, fue una cuestión un poco complicada, que yo creo que esto no se contó mucho en televisión por parte de la hostelería, nunca, ni se contará. Pero yo, en mi caso, por ejemplo, que puedo nombrarlo y puedo decirlo, sí, por supuesto. Vamos, una de las ayudas que se concedieron a todos los autónomos del sector, en general, fue pues, que se hacían cargo de los 4 primeros meses de la cuota de seguridad social de autónomos, ¿no? Pues, sí, efectivamente se hicieron cargo de ello y claro, con buena noticia dices tú, hombre, bueno, qué bien. Adelante. Pero transcurrido un tiempo, ¿cuál es la sorpresa? Cuando recibes una carta por correo por parte de la mutua correspondiente diciéndote que tienes que devolver ese importe. Anda. Entonces dices tú, meca, ¿y esto? Claro, esas cosas, esto, bueno, tal, hablas con tu gestor,
yo tengo un buen gestor, por cierto, una gran persona, un gran profesional, y te dice, bueno, vamos a esperar un poco, vamos a aguantar, pero acabo de decirlo, te vuelve a llegar otra carta, claro, con lo mismo y tal. Y entonces, al cabo de unas cuantas cartas, ya decidí, el gestor y tal, hablando, comentándolo con él y tal, y dice, bueno, mira, vamos a devolverlo y nos lo quitamos de delante. Efectivamente, devolvimos tal, no nos volvieron a decir nada más, y llegamos a la decisión conjunta los dos de decir, mira, cuando salga una ayuda, pues la vamos a solicitar, pero vamos a esperar porque esto no pinta bien. Claro. No pinta bien en el sentido de que, pues que mucha de la gente que recibió ayuda, yo tengo conocidos que son autónomos, sí, unos son del sector, otros son de otros sectores, pero bueno, son autónomos y tal, que recibieron ayudas, pero claro, ¿cuándo vino la rebaja? Cuando pasó la pandemia y cuando llegó la hora de hacer la declaración de Hacienda, del IRPF anual, como sobre la renta de las personas físicas. Sí. ¿Qué pasó? Que entonces, claro, ahí me metieron unos palos enormes. Estamos hablando de gente que a lo mejor percibió, por decir una cantidad, una cantidad, pues a lo mejor 2.500, 3.000 euros, o en algunos casos hasta 4.000 euros de ayudas, en ayudas y tal, resulta que a la hora de realizar luego la declaración propia de Hacienda, al impuesto a la renta sobre las personas físicas, claro, figura como un tercer pagador o un segundo pagador, claro, y resultado de la operación que a pagar Hacienda, pues verdaderas burradas, como decimos nosotros, pues pagar, pues yo conozco gente que ha tenido que pagar hasta 9.000 euros, 11.000 euros. Entonces eso, claro, ahí dices tú, bueno, se terminó la pandemia, arrancaste, como digo yo, sales arriba otra vez, pero te llega un golpe de ese tipo y dices tú, madre de Dios. Es un golpe en toda la línea de flotación. Se logra superar aquello, bueno, con esfuerzo, y ahora se llega a la crisis energética. ¿Cuánto, no sé si lo tienen calculado, supongo que sí, cuánto podía pagar de luz y cuánto se paga ahora? Pues yo le puedo decir que ahora mismo, en mi caso particularmente, yo pago unos 350 euros más que anteriormente. Antes Son muchos cafés, ¿eh? Muchos cafés que hay que sacar adelante. Sí. Muchos cafés. Son 350 euros que pago de más. O sea, ya pagaba antes, yo creo que considero una cantidad razonable, teniendo el local que tengo, que yo regento un local pequeño, tampoco es eso, es un local pequeñín y tal, y en teoría pues no tiene que tener un consumo tan elevado. El consumo será el mismo, probablemente, pero claro, el precio del kilovatio pues claro, es imposible, o sea, sube, baja, y yo estoy en ese orden, en los 350 euros que pago de más, con respecto a lo anterior. Claro. A lo anterior, sí. ¿Cómo es el día a día de un café-bar, digamos así, sí, de barrio? Vamos de barrio, a ver, sí. De barrio. No es Gascona, no es el antiguo, con los bares para los chavales, no. Es la típica cafetería que nos podemos encontrar cada cual donde vive debajo de casa, ¿no? Sí. Ustedes abren, por ejemplo, a las 8 de la mañana, en punto, sí. Ya con los desayunos. Con todo listo para que el cliente llegue y pueda desayunar sin espera. O sea, nosotros con pinchos preparados, si hay que hacer tostadas se hacen, bueno, en general, porque nosotros, la base principal nuestra de nuestro negocio son los desayunos, la base principal. Y como decimos nosotros, el mediodía, a la hora del vino, las cañitas y demás, son las mejores horas de nuestro local. Pero lo que más, los desayunos, los desayunos. ¿Abierto todo el día? Hasta la hora de cierre, que yo habitualmente cerramos temprano, porque bueno, particularmente en el tiempo que corre ahora mismo, el mes de noviembre, no suele ser un mes malo. Fue esta primera quincena buena, debido al tiempo que hacía, que bueno, estábamos en pleno verano, pero ahora ya que este tiempo ya se está ordenando y volviendo a ser invierno, como digo yo, pues ya se nota, entonces la gente se recoge antes, tal, entonces bueno, cierras a una hora temprana, pero bueno, luego tienes que terminar con el día, tienes que volver a rellenar las cámaras, tienes que limpiar, dejar todo preparado para el día siguiente, volver a estar otra vez ahí al pie del cañón, para recibir en gran parte de los casos a tu buena clientela que tienes, que son casi siempre los mismos, y que durante muchos años llevan siendo.
Vamos a hablar un poco de la clientela. Están ubicados ustedes en una zona, bueno, con el Parque del Oeste, Sí. frente por frente, Sí. con las piscinas del Parque del Oeste, de las que hablaremos luego, con el Tartiere muy cerca, Sí. y muy cerquita también de una zona de expansión, como es la Florida, donde vuelven a construir otra Sí, vez. sí, Bueno, sí, parece que se revitaliza un poco, se está haciendo el instituto y demás. Bueno, ¿contento en la zona y contento con la clientela? Sí, 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 sí. Sí, nosotros tenemos una clientela fiel y tenemos una muy buena clientela que ahí lleva con nosotros, ya le digo, llevamos 20 años y 20 años están ahí al pie del cañón. Por desgracia, algunos van faltando ya porque el tiempo pasa, es inevitable, unos por una cosa, otros por otra. Pero sí, contentos. La ubicación, yo creo que excelente. Mejor ubicación no podía haber encontrado porque el sitio, particularmente también vivo ahí, y no cambio yo, no cambiamos la zona ni para irnos a vivir a otro lado, y el negocio tampoco. Tampoco. Con sus alzas y sus bajas, Sí, no, por supuesto. con todo. ¿Qué vida da la piscina? Mucha. Las piscinas cubiertas, A cubierta y diario. descubierta del Parque del Oeste. A diario, bueno, a diario, en invierno particularmente, pues ya tienes el tema de, por ejemplo, que los colegios acuden, la gran mayoría de los colegios con cursos para los niños a las piscinas, por lo cual atraen padres, hermanos, Abuelas. tíos, abuelas, Claro. abuelos, con los niños, que bueno, es una hora que vienen y que tienes ahí un aluvión de gente, que pues es normal, que vienen a tomar su café o tal, mientras se hacen espera. Y los fines de semana, pues ahora particularmente en invierno comienza la temporada de natación, que bueno, pues como ya comenzamos el fin de semana pasado, este que viene ya también tenemos competición, al siguiente también tenemos competición, porque tenemos la suerte de que el Club de Natación Oviedo nos pasa siempre el calendario de competiciones, entonces nosotros estamos prevenidos Claro, claro. a la hora de recibir a tanta gente, porque cuando son competiciones para niños, más pequeños y tal, pues acude, como digo yo, toda la familia. Claro. Abuelos, abuelas, padres, madres, hermanos, tíos, padrinos, y te viene todo en bloque. Entonces, ahí es un punto muy importante, muy importante, muy importante. De cara al verano, también, hasta el mes que hacen ellos de parada técnica para la piscina interior, pero está la exterior, que también atrae mucha juventud, mucho tal, y siempre pues te paran a tomar algo en la terraza, de la que van, de la que vienen, y la piscina da una vida importante, importante, es una base importante. Un poco más para arriba tienen el Tartiere. Los domingos de fútbol, digo los domingos que bueno, puede ser sábado, pero Sí, bueno, el día que coincida. Exacto. Los domingos de fútbol, ¿se nota? Sí, también. sí, muchísimo. La gente del Oviedo es el aficionado del Oviedo. El aficionado del Oviedo no te falla, están ahí. Tenemos clientela fija desde hace tantos años. Claro. O sea, sí, que bajan allí, toman su consumición o el tiempo que tal, están echando allí su tiempo mientras que es el partido. Unos esperan un poco más porque saben que tienen su asiento allí y tal, otros tienen un poco más de prisa, pero cuando hay partido de fútbol aquello es un hervidero. Claro. Un hervidero de gente, sí. Y una vez acaba, si se nota si el resultado fue bueno o malo. Bueno, esto es un poco gracioso, un poco simpático. Es que es un poco simpático la cosa. Si gana el Oviedo, hay vuelta, hay retorno, como digo yo. Sí. Pero si pierde o empata, no. No, la gente se lo toma muy a pecho, sí. Claro. Sí. Si ganan, sí, es verdad. La gente baja con alegría, bajan tal, y hay retorno en la cafetería. Pero si pierden o empatan, ahí la cosa... Cojo el coche y voy para casa, ¿no? Sí, muchos se van o voy directamente para o casa. paran ahí un poquitín, pero están que Claro. ¿qué tal? Sí, se nota, sí se nota. Sí. Claro. Bueno, decía yo, muchas veces cuando hablamos de hostelería, en este caso en la capital asturiana, bueno, pues nos centramos un poquito, eso, pues a lo mejor quizás en la zona de Gascona, que da mucha vida por el tema de los turistas, cuando hay jornadas gastronómicas, como pueden ser las del Desarme, como puede ser el menú de la Extensión. Bueno, pero la hostelería de los barrios necesita más atención. Yo creo que sí. Yo creo que, desde mi punto de vista, creo que sí. Creo que estamos un poquitín, entre comillas, tampoco quiero decir con esto que tal, pero creo que estamos un poquitín olvidados por parte de la hostelería centralizada. La hostelería de barrio es un poquitín como si estuviéramos aparte. O sea, nosotros allí, pues, hablan de hostelería, siempre lees la prensa, siempre te fijas en las noticias, ves tal y oyes hablar siempre de la hostelería y, como bien dice, pues se nombra siempre Gascona, las cafeterías del centro, esto no sé qué.
Y los de las periferias, lo de la periferia, incluido pues barrios resurgentes como la Florida, por ejemplo, ¿no? Que tiene un montón de cafeterías estupendas, tiene un... A ver, pues no, sin embargo, ahí no hay... Es como si estuvieran, como si, no que no existiéramos, pero Sí. vivimos aparte, o sea, que no se cuenta con nosotros para muchas cosas. No viene nadie a preguntarte, por ejemplo, por decir, ¿no? Cuando este pasado concurso de pinchos de aquí, sí. de tal, no pasa nadie por allí relacionado con la hostelería. Con esto no quiero decir ni ofender a nadie, por No, supuesto, por supuesto. pero nadie pasa a preguntarte, oye, ¿estarías interesado en presentarte al concurso de pinchos o a esto o al otro tal, o acudir a tal reunión? No, ni tampoco te envían una carta para decirte, oiga, pues está usted convocado para tal, si le viene a ver. No recibimos nada de eso. Yo a lo largo de los años que llevamos ahí, nunca nadie, yo no recibí nunca nada. Bueno, y los que están allí, los que están allí ahora mismo, ninguno lleva tantos años como yo. O sea que de mis compañeros de allí de locales de negocios, ninguno lleva tanto y no recibieron nada tampoco. Se van haciendo cocinas que se hacían más cosas que se hacen y algunas veces pues se organiza alguna cosilla de carácter particular, pero ya es muy particularmente tuyo, de tu local, una celebración por algo, pero nada más, no se queda ahí la cosa. Se queda ahí. Entonces hay que vivir del día a día. Sí, hay que vivir del día a día e intentar con nuestros fallos y con nuestras virtudes y defectos que tenemos todos, pues vivir con el día a día e intentar que el cliente esté a gusto y satisfecho. Claro, porque pasa una cosa cuando se está de cara al público, en que esto quizás coincidamos. Vamos a ver, puedes tener un día bueno, malo, regular o medio pensionista, pero cuando estás cara a la gente tienes que estar con la mejor cara. Tienes que estar. Tu problema no es el problema de la gente. Efectivamente. Sí, es difícil de llevar, es duro. Y luego va, claro, en el carácter de cada uno. Ahí coincidimos los dos perfectamente. Usted también está aquí y supongo que habrá días que tendrá mejor humor. Hay días que vamos mejor y otros días vamos ahí de aquella manera, ¿no? Pues sí, esto igual, Claro. igual, pero quizás con un poco más de repercusión nosotros, porque ganar un cliente cuesta mucho y perderlo son 2 segundos. Sí, ¿no? Sí, Claro. sí. A lo largo de los años, pues ganaste muchos y perdiste alguno. Eso de que el cliente siempre tiene la razón, ¿es cierto? Bueno, tengo mi opinión particular en ese sentido y puedo decir que Yo verdaderamente, todos particularmente, me parece que no es cierto. No es ¿vale? cierto, no lo es, pero siempre existe la cosa de que, como digo yo, bueno, no tiene usted razón, pero Pero tengo que dárselo. no, pero está todo de sobrado Sí, y con eso correcto. se termina. Correcto. Bueno, ¿qué le pide José Luis López Castelao, propietario del Café Bar Castelao que vemos en las imágenes? ¿Qué le pide a 2023? Bueno, ¿qué le pido? Primero, salud. Segundo, trabajo, que no sea nunca menos del que tenemos. Y que, bueno, se vaya resolviendo todo un poquitín, todas estas cosas, toda esta crisis que estamos pasando, que hay gente que lo pasa verdaderamente mal. Hay gente que, bueno, pues que va mucho mejor, por supuesto. En épocas de crisis siempre hay que tal. Pero yo soy de los que digo que primero salud, después trabajo y poder cumplir con todo lo que tal. Y también disfrutar un poquitín de la vida. Tampoco es todo de luz a luz al pie del cañón. Hay que tener un poquitín de asueto y un poquitín de momentos. Y sobre todo un momento muy importante que es el momento a la familia. Sí. Que en este sector falta mucho. Falta mucho. Muy sacrificado, ¿no? Sí, y eso la gente en general, hay mucha gente que lo ve y lo entiende, pero en general no se dan cuenta de ello. De que tú estás ahí sirviendo a los demás, pero que también tienes tu corazón y tienes tu sentimiento. Claro que sí, sin duda. Bueno, cuando llega, me han contado, quien lo sabe, que cuando llega el momento de relax, de descanso, de José Luis, va el tiro al plato.
Bueno, ya sé quién fue quien se lo dijo, ya sé quién fue, sí. Creo que lo conocemos. Sí, lo conocemos y lo conoce todo el mundo también, sí. Sí, bueno, sí, es una de mis pasiones y aficiones. ¿Y eso? El tiro, en general. Bueno, desde crío, desde niño. Con mi padre, en paz descanse, empecé con él y bueno, pues llegué a donde llegué, tuve mi época buena también, tuve mis éxitos en su momento, pero bueno, ahora, claro, este trabajo requiere trabajo y lo primero es lo primero. Eso lo tengo un poquitín ahora de lado, pero sí es una de mis grandes pasiones. Claro. Bueno, la mayor. Claro que sí. La mayor. Pero bueno, es el tiro en general, pero el tiro al plato en particular. Pues José Luis, que todos los platos que se rompan sean los del tiro. Los del tiro, exactamente. Efectivamente, que todos los platos que se rompan sean los del tiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por traernos. Yo creo que, bueno, pues la persona que nos esté viendo, si es hostelero de barrio, se verá perfectamente reflejado, y el que es cliente, pues dirá, este señor no lo conozco porque no vive donde mi casa, pero seguro que es una historia muy similar a la cafetería que tengo debajo. Muy probablemente, sí. Sin duda que sí. Sí. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas gracias. Noches. Gracias a usted. Bueno, pues nosotros con la historia personal del Café Bar Castelao llegamos al final del programa de esta noche. Mañana volvemos, será a partir de las 10, en una noche más, de nuevo con la entrevista personal y también con ese tiempo de debate, de análisis, de tertulia sobre los temas de actualidad, que son muchos y además muy variados, porque como vienen las noticias en los últimos tiempos, viene la cosa que está tremenda. Bueno, nos vamos, gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.